Hemos estado viendo acerca de los 4 evangelios, observamos un poquito lo que fue la parte histórica en torno a la creación de los 4 evangelios, miramos acerca de los escritores, de por qué, cuál fue su intención de escribir cada uno de los evangelios, miramos un poquito también de cada uno de los evangelios, ¿no? Observamos que Mateo fue escrito para los judíos, para mostrar a Jesús como rey. Marcos fue escrito para los gentiles o para los griegos, con el objetivo de mostrar a Jesús como servidor. Lucas nos reveló a Jesús como un hombre perfecto, alguien humano que se acercó a las personas, que las ayudó. Y Juan nos describe a Jesús como Dios. Y hoy pues nos vamos a meter ahí. Nuestro tema número 7. Juan y la intervención divina. Juan y la intervención divina. Recuerden que los 3 primeros evangelios se denominan sinópticos por ser escritos desde el mismo punto de vista o de manera similar. Es decir, que los primeros 3 evangelios nos cuentan una historia muy similar, solo que cada uno agrega algunos elementos, ¿no? Mateo pues está perfilando el antiguo y el nuevo. Él está jugando entre el antiguo y el nuevo para corroborar que Jesús es el Mesías de Israel, porque a él le interesa que los de su patria conozcan a Jesús, ¿no? Marcos nos muestra la misma historia, solo que a una velocidad vertiginosa, ¿no? Él va a las carreras, él va revelándonos a Jesús, cómo hace milagros, cómo hace visitas, cómo va allí y va allá, ¿no? Continuamente. Y podríamos decir que Marcos se le llama también el evangelio de Pedro, en el sentido de que se sabe que Pedro fue el que le dictó a Marcos ese evangelio, ¿no? Lucas fue mucho más exacto en cuanto a lo cronológico como en lo histórico. Él nos cuenta fechas, lugares, personajes importantes de la época para ubicarnos. Así que Lucas, de hecho, es el evangelio que se utiliza para las películas, por lo general. La película de la Pasión de la Cruz, y ahorita que Mel Gibson está trabajando con la de la resurrección, que le había quedado faltando, pero Dios se la mandó a hacer. Me parece genial. Precisamente va basada en Lucas. ¿Por qué va basada en Lucas? Porque tiene un sustento histórico, es decir, que cuando se mira a los historiadores como Flavio Josefo, como Tácito, podemos entonces encontrar la veracidad, y fue con lo que inicia Lucas, ¿no? Ciertísimo, él usa ese término, ciertísimo. Ustedes vieron eso hace 8 días. Juan, en cambio, sigue un patrón totalmente diferente. Así que vamos a meternos en Juan. Algunas diferencias. Mateo y Marcos enfatizan los milagros de Jesús. Lucas señala las parábolas. Por eso en Lucas usted encuentra más parábolas. Juan, en cambio, no hace ninguna de esas dos cosas. Ni enfatizan los milagros, ni enfatizan las parábolas. Prácticamente en Juan usted no va a encontrar parábolas. Hay un solo texto donde se habla como si fuera una parábola, pero ahora se las voy a explicar que no es una parábola. Los milagros de Jesús en el Evangelio de Juan son presentados como señales y de forma muy discriminada o intencionada, como separada en grupos. Es decir, que en Juan usted va a encontrar 7 señales de Jesús, va a encontrar los 7 yo soy de Jesús. Es como si Juan se propusiera agrupar de a 7 y 7. Ustedes saben lo que el número 7 representa en la Biblia, ¿cierto? Representa la perfección de Dios.
tenemos un ejemplo, en este caso, el maestro, hablando de Jesús, realiza el milagro de alimentación de los 5,000 y enseguida pronuncia su discurso sobre el pan de vida. Observen esto. Por eso en Juan se llaman señales, porque Jesús hizo un milagro, claro, hizo el milagro, pero inmediatamente da un sermón que explica quién es Él a raíz de ese milagro. Multiplica panes y luego dice, yo soy el pan. Por eso es una señal, porque inmediatamente Jesús está ratificando quién es Él de acuerdo a lo que acaba de hacer. ¿Sí? ¿Cómo yo sé que alguien es un ingeniero? Porque construyó un edificio. De la misma manera, eso es una señal. Cuando yo veo el edificio, digo, no, usted es un ingeniero. No necesito que me muestre el cartón, porque sus obras hablan de quién es Él. Así que en Juan se nos está mostrando tanto las acciones de Jesús como las palabras de Jesús para mostrar quién es Él. No lo que hace. Noten la diferencia con los otros 3 evangelios. En Mateo nos muestra a Jesús como el gobernante de Israel. En Marcos como un servidor. En Lucas como alguien que se acerca a las personas. Aquí el énfasis en Juan siempre va a ser lo que Jesús es, por encima de lo que Él hace. Mucha gente quiere los milagros de Jesús, pero no quieren a Jesús. Mucha gente quiere las sanidades que Jesús da, pero no quieren a Jesús. ¿Notan eso? Así que Juan se va a enfocar en el carácter de Cristo Jesús como Dios. Existe en Juan 11 señales con sus respectivas aplicaciones en el Evangelio de Juan. 11 señales. Siguiente, no vemos parábolas en este cuarto evangelio. En algunas versiones se usa la palabra parábola en el título. Recuerden, los títulos no hacen parte, esos títulos en negrilla no hacen parte de la Biblia como tal. Se añadieron y entonces alguien le puso al capítulo 10, verso 6, como parábola. Pero cuando ustedes observan, la figura literaria allí es alegoría, no es una parábola. Recuerden, parábola es que yo enseño algo de la vida real y le doy aplicación. Mientras que alegoría es que comparo una cosa con otra. ¿Sí? Así que Jesús allí simplemente está comparando algo con otra cosa. Por eso decimos que en el Evangelio de Juan no hay parábolas. ¿Listo? Bien. Estoy dándoles datos generales del Evangelio de Juan. Este Evangelio usa un lenguaje más sencillo, pero lo que revela es mucho más profundo que los sinópticos. Es bien interesante porque Juan usa un lenguaje del común, muy sencillo, muy fácil de entender, pero lo que está enseñando sí es más profundo. ¿Sabe que escribiendo libros, algo que uno descubre es que usted aprende algo muy complejo, pero el objetivo de un buen escritor es convertir eso en algo que la gente pueda masticar muy fácilmente. Eso sucede en el Evangelio de Juan. Juan nos está masticando verdades profundas y nos las está dando en hipoteca. Pero no dejan de ser profundas porque las está enseñando de forma sencilla. Pongo un ejemplo. Yo pudiera usar acá como maestro palabras rebuscadas. No sé, voy a poner un ejemplo. Uno en teología dice el Todopoderoso. En términos sencillos diría Dios todo lo puede. Suena mejor. Dios es omnisciente, término teológico, pero yo pudiera decir Dios todo lo sabe.
y suena mucho más sencillo. Así que estoy usando un lenguaje sencillo, pero para hablar de algo profundo. Siguiente, Juan deja un orden cronológico que vale la pena notar. Y quiero aquí hacer hincapié en algo, porque a mí me gusta mucho cuando hago mi lectura de la Biblia. Acostumbro a hacerla 2 veces al año. La primera la hago de carreras, pero la segunda la hago con mi esfero rojo, por eso a veces mi Biblia está llena de tachones rojos. Tengo otras allá vueltas, nada llenas de colores. ¿Por qué? Porque me gusta ir siguiendo lo que casi nadie sigue. Por ejemplo, frases como entonces, luego, después, enseguida, al día siguiente, porque eso me ubica mucho. Y casi nadie se fija en esas palabras, porque nos están indicando que pasaron 2 días o 3 días, o que fue enseguida de que sucedió tal otra cosa. Eso me ubica mucho más. Entonces, Juan, como evangelista, utiliza mucho esos enseguida. Entonces, Juan no es tan cronológico como Lucas. Lucas es cronológico en términos históricos. Nos cuenta que en la época de Tiberias, nos cuenta que era verano cuando Jesús nació. Por eso sabemos que nació en septiembre y no en diciembre, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Mientras que Juan nos está mostrando horas al día siguiente. Tenemos un ejemplo. En el primer capítulo, busquémoslo un momentico, de Juan. Juan 1:35. Observen el elemento para que sepan de qué estoy hablando. El siguiente día, otra vez, observen esa frase, el siguiente día, otra vez. Miremos ahora el verso 43. El siguiente día, ¿qué hizo Jesús? ¿Observan? Él está llevándonos día a día. Así que se puede pensar que Juan no cubre los 3 años de ministerio de Jesús como si lo hizo Lucas. Se cree que solo cubre un tiempo más reducido, porque su interés no es contarnos todos los 3 años de Jesús. Su interés es que veamos a Jesús como Dios. Punto. Así que nos va guiando paso a paso. Ahora, notemos entonces acá un orden lógico de sucesión, pero también un orden cronológico. ¿Por qué? Porque también nos presenta lugares y ciudades. Por ejemplo, en el 1:28 nos habla, dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Nos cuenta de lugares. O también nos cuenta de Caná de Galilea, en el capítulo 2, verso 1, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Eso nos ayudaría. No sé si ustedes aquí en el instituto van a ver seguramente geografía bíblica. Gracias, mi pastor. Van a ver geografía. Eso les va a ayudar muchísimo. Porque hay cosas en la geografía bíblica que nosotros necesitamos entender. Y por ejemplo, cuando ustedes se ubican en el mapa de Israel en tiempos de Jesús, van a saber que lo que se llama Mar de Galilea era un lago. ¿Sí? Pero lo llamaban mar por su dimensión. Pero no era un mar, era un lago. Era un lago. ¿Sí? Ahora, ustedes van a darse cuenta, por ejemplo, estos lugares. ¿De dónde a dónde fue Jesús? ¿Qué fronteras cruzó? ¿Qué fronteras no cruzó? Y eso nos va a ayudar mucho, incluso a entender lo que está pasando hoy en Israel y Palestina. Porque cuando usted mira el mapa, porque mucha gente habla y habla, pero no conoce ni el mapa de Israel para darse cuenta por qué es la pelea.
¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros también aprendamos de geografía bíblica, porque eso nos va a ubicar un montón. Siguiente dato del Evangelio de Juan. Aunque la deidad de Cristo es el tema principal, no obstante, la humanidad de Cristo se deja ver y se acentúa de manera especial. Un ejemplo. Juan es el único de los evangelistas que cuenta el paso de Jesús por Samaria y cómo se sentó junto al pozo porque estaba cansado del camino. Juan es el único que nos cuenta que Jesús lloró. Nos cuenta esa parte humana de Jesús. No lo que Lucas nos habla respecto a la humanidad de Jesús ayudando al humano, sino de la humanidad de Jesús viviendo experiencias humanas, durmiendo en una barca. Juan tiene esos elementos muy valiosos, muy importantes. El nombre de Jesús en el Evangelio de Juan se usa con énfasis y curiosamente se usa muy poco el título Cristo. En el Evangelio de Juan ustedes no van a encontrar el término Cristo muchas veces, sino muy poquitas veces. La mayoría de las veces se nos va a hablar de Jesús. ¿Por qué de Jesús? Porque Juan está haciendo énfasis en que Dios es el Salvador. ¿Sí? Cuando se usa el Cristo, se usa más como Jesús, como el Rey de Israel. Mientras que en Juan se está dando un énfasis de Jesús siendo Dios viniendo a salvar al ser humano. Ahora, encontramos los 7 yo soy de Jesús en Juan. Entonces se los voy a dictar. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. No vamos a leer los textos, solo les voy a citar acá. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy la puerta. Juan 10:9. Yo soy el buen pastor. Juan 10, versos 11 y 14. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera. Juan 15, verso 1 y verso 5. La vid verdadera. Juan 15, verso 1 y verso 5. Eso ya lo hablamos aquí. Las 7 señales de Jesús en Juan. ¿Por qué Juan las llama señales y no milagros como los otros evangelistas? Se llaman señales porque para Juan esos actos revelan verdades mayores sobre quién es Jesús. Y no son solo para mostrar su poder. Él busca que ellos comprendan la gloria divina. Se los explico. La palabra griega utilizada para señal es semeión. Semeión significa signo, símbolo o mensaje. Y ese término surge del ámbito de la medicina. El término señal
surge del ámbito de la medicina. Se los explico. La persona tiene fiebre y tose. Yo como médico digo, tiene señales de gripa. ¿Notan señal? Los síntomas me señalan algo que está pasando allá, algo que está viviendo la persona allá. Así que por eso Juan no los llama milagros, sino señales. Porque eso que Jesús está haciendo para Juan revelan lo que Jesús es. Ya lo expliqué, ¿cierto? Por eso cuando Juan usa la palabra señales, lo que está haciendo es una invitación para nosotros a que profundicemos, a que miremos más allá. Eso es como que alguien me escucha toser y me dice, pastor, no se descuide, vaya al médico, averigüe qué se ha tomado. Me está invitando a ir más allá. Así que en el Evangelio de Juan usted no puede ir a las carreras. Si usted va a leer el Evangelio de Juan, léalo despacio y observe bien, porque hay cosas que usted va a ver ahí que son más profundas de lo que usted las está viendo. La gente le fascina leer, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Sí. Pare, pregúntese qué significa el término verbo, qué significa el término principio. ¿Saben que con esos solo 2 versículos pudiera yo durar acá toda la noche dándoles cátedra? Porque hice una vez el ejercicio con unos amigos, nos sentamos a estudiar Génesis 1.1 y Juan 1.1. Desde las 7 de la noche hasta las 3:30 de la mañana. Y no salimos de ahí. Porque el solo término principio, Génesis, nos habla de origen, nos habla de tiempo, de espacio, de vida. Solo el término principio. Y Jesús es el origen, el principio de todas las cosas. ¿Sí? Así que el Evangelio de Juan siempre nos está invitando a mirar las señales. Eso es como cuando usted llega a su casa y su esposa está muy arreglada, fuera de lo común. Allá hay alguna señal. Piense si será un día especial que a usted se le está olvidando. ¿Sí? Ahí hay señales. Tiene que aprender a observarlas. Igual el Evangelio de Juan. Hay que lograr ver lo que hay detrás de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús habló, de cada momento de Jesús. Espero que esto le anime a leer Juan. ¡Oh! Por eso Juan no quiere que nos quedemos viendo los simples milagros y que recibamos el milagro y gracias Dios por el milagro, sino que detrás del milagro puedan ver quién está haciendo el milagro. Y quiero que lo piensen, porque es que nos sigue pasando a nosotros. La Biblia dice lo siguiente, dice como el siervo que mira a la mano de su amo. Y es lo que seguimos nosotros haciendo. Mirando la mano de Dios, pero no buscando el rostro de Dios. Y entonces gracias por el milagro. Entonces como el chino, como la chilindrina, le interesa su paleta, pero no su papá. Y a muchos de nosotros nos interesan las cosas de Dios, pero no Dios. ¿Entendemos eso? Juan quiere que nos interesemos por la persona de Dios, no por la teología de Dios, no por las obras de Dios, no por las palabras de Dios, por la persona de Dios. Porque muchos de nosotros tenemos palabras de Dios, teología de Dios, milagros de Dios,
pero jamás hemos visto el rostro de Dios. Por eso este evangelio es profundo, es eterno, es espiritual. Por eso tal vez es uno de los evangelios más llenos de figuras literarias, poemas, cantos, alegorías, metáforas. Porque son esos elementos de figura literaria lo que le dan profundidad a algo. Cuando yo digo, tus ojos son profundos como el mar, acabo de expresar algo muy bonito, ¿cierto? La persona, su mirada es atractiva, es cautivante, es poderosa, pero tiene los ojos azules. ¿Sí? O tiene los ojos claros. Solo una pequeña frase es como si al descomprimirla encontrara grandes cosas. Eso sucede con el Evangelio de Juan. Una pequeña frase y usted pudiera durar horas enteras sacando cosas de ahí. ¿Por qué? Porque Dios es insondable. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros nos interesa nadar tan profundo? Porque eso decía Charles Spurgeon, ¿cierto? Que la palabra de Dios permite que un niño nade ahí sin ahogarse, y un buzo profesional nade hasta el fondo y no encuentre el piso. Esa es la palabra de Dios. Y Juan tal vez es uno de los más profundos de explorar. Se hace fascinante. ¿Por qué? Porque cuando usted mira a Dios, su vida no es igual. Jamás. ¿Sabe por qué tenemos creyentes tibios en la iglesia? Porque estamos hablando de forma muy superficial del Dios grande que tenemos. Y entonces la gente cree que Dios es de domingo por la mañana. Y no han visto la persona de Dios, no lo han experimentado, no han tenido un toque de Dios. Nada ha cambiado en su vida. Porque usted, imposible es que se encuentre con Dios y su vida no cambia. Sigue igual. Que no se encienda una pasión por Él. Fuerza, disposición de hacer lo que sea por Él. El Evangelio de Juan tiene ese elemento que puede encender en usted esa pasión por Dios, ese fuego por Dios. Juan 2, 11 al 13 nos habla de esas 7 señales. Primera, la boda de Canaán. Les voy a leer Juan 2, 11 al 13. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Notan acá un elemento interesante? ¿Cuándo es que alguien puede creer realmente en Jesús? Cuando ve su gloria. Por eso el Salmo, creo que es Salmo 110, no me acuerdo el versículo, dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando yo veo la gloria de Dios, eso produce fe en mi vida. Cuando yo veo lo capaz que es Dios montando bicicleta, yo digo, yo sé que yo también puedo montar bicicleta. Mi fe se aumenta. Mi papá es uno de los mejores ciclistas. Ahora, si mi papá es uno de los mejores ciclistas, yo puedo montar bicicleta. Si yo veo la gloria de Dios de forma extraordinaria, me doy cuenta que puedo seguirle como discípulo. Por eso
en este evangelio vamos a encontrar a un Pedro que está montado en una barca y ve a Jesús caminando sobre el agua y el hombre se le ocurre una vaina loca. ¿Cuál? Yo quiero caminar sobre el agua. Porque si mi maestro camina sobre el agua, yo como discípulo estoy en la obligación, observen, estoy en la obligación de caminar sobre el agua. ¿Por qué en la obligación? Porque la obligación de un discípulo era seguir a su maestro. ¿Por qué no estamos haciendo cosas más extraordinarias? Porque no conocemos a Dios. Porque no lo estamos viendo en su grandeza, en su esplendor, en su gloria. Juan quiere revelarnos esa gloria. Por eso dice, vimos su gloria como el unigénito del Padre. Las 7 señales. Primero, la boda de Caná. Juan 2, del 1 al 11. Juan 2, 1 al 11, boda de Caná. Segunda, la curación del hijo del oficial. Juan 4, 46 al 54. Recuerden que yo les voy a dar el material de todas formas. Juan 6, 46 al 54. Tercero, la curación del paralítico de Betesda. Juan 5, 1 al 15. Siguiente, la alimentación de los 5,000. Juan 6, 1 al 15. Siguiente, Jesús camina sobre las aguas. Juan 6, 16 al 21. Siguiente, la curación del ciego de nacimiento. Juan 9, 1 al 41. Siguiente, la resurrección de Lázaro. Juan 11, 1 al 44. Digamos que hasta acá les he dado datos importantes del Evangelio de Juan que van a cambiar su lectura de este Evangelio. Quiero enfocarme de aquí en adelante en algo que a mí me ha llamado la atención, que pues he tenido la oportunidad de enseñar muchas veces sobre algunos pasajes de Juan. Y me he encontrado con elementos muy importantes. Cuando Jesús se muestra como Dios, pero no diciendo yo soy, sino de otras maneras. No sé si ustedes han visto esos videos que ahora sacan. Por ejemplo, que Lionel Messi se disfrazó, no sé, de alguien de la calle y está por ahí pidiendo monedas y está esperando que alguien le dé una moneda. Cuando le dé la moneda, se quita el disfraz y mire, soy Lionel Messi y lo voy a invitar al partido, ¿no? Alguna cosa. Creo que de alguna manera Jesús muchas veces se reveló a personas como Dios. Y vamos a mirar algunos ejemplos que creo que le van a captar su atención y que enriquecen nuestra fe. Porque muestra sus atributos divinos. Primer ejemplo, Natanael. Y vamos a buscar los textos. Juan 1, 46 al 51. Ese sí espero que busquen los textos para que los leamos muy despacio. No voy a dar una aplicación de cada texto, simplemente vamos a leerlos muy despacio y observamos aquí algunas cosas importantes. Juan 1, 46 al 51. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Estaba Natanael hablando creo que con Pedro, si no estoy mal, porque le estaban diciendo, mire, encontramos a Cristo, ¿no?
¿Cómo? Con Felipe, perfecto, gracias. Natanael le dijo, ¿ve de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que pasó con Natanael? Saben que todos los teólogos concuerdan en algo. Y es que cuando Jesús dijo, antes de que Felipe te llamara, te vi debajo de la higuera. No es que hace unos momentos Felipe estaba debajo de la higuera. Se cree que hubo algún episodio en la vida de Natanael en su infancia o años atrás en que Natanael tuvo un conflicto, una lucha, y fue debajo de una higuera donde se desahogó. Así que cuando Jesús le está diciendo, te vi, él sabe que yo lo conozco a usted. Yo sé quién es usted, yo sé las luchas que usted ha tenido. ¿Saben que en este caso lo que Jesús está haciendo es sanando a Natanael? Le está diciendo, no puedes esconderte de mí, te conozco. Más de lo que tú te conoces a ti mismo. Es profundo. Yo recuerdo un caso, creo que se los conté acá en alguna predicación, que tenía un grupo familiar y llegó una jovencita. Ella había venido tal vez unas 2, 3 veces al grupo, pero ese día que vino al grupo, ella se veía su vientre plano, pero esa vez que ella vino al grupo, algo me decía, ella tiene un guardado. Ella tiene un guardado. Y ya yo ese día no me aguanté. Y cuando terminamos la reunión, estábamos con la persona que era la anfitriona, y le dije, oye, discúlpame, es que a mí el Señor me muestra que tú estás escondiendo algo. Pero el Señor dice que no lo debes esconder más, porque vas a hacer daño. Te vas a hacer daño. Y le vas a hacer daño a otros. Ella se pone a llorar y nos cuenta que está embarazada hace 5 meses. Pero que nadie sabe, ni en su casa. Y ella se pone una faja templada y nadie sabe que está embarazada. Claro, cuando ella confiesa, la persona, la anfitriona, pues le habla, le dice, no, mira, tienes que aceptar, no sé qué, tal cosa. Y ella pide perdón a Dios, se sube, se quita esta y bajó, y oramos por ella. Y a medida que empezamos a orar por ella, el estómago le empezó a crecer. Ella salió de ahí con el estómago infladito. Claro, la impresión iba a ser en la casa cuando la vieran embarazada, pero ella ya iba entendiendo que de Dios no se puede esconder. ¿Sabe por qué muchos de nosotros creemos que podemos hacer lo que se nos da la gana con nuestra vida? Porque no conocemos al Dios de Juan, al Dios de Natanael, al que no se le puede esconder nada. Intenciones, pensamientos, palabras, acciones. Hasta nuestra esposa nos puede tapar los fregados que somos, pero Dios nos ve, Él nos observa. Observe que Jesús culmina diciendo incluso que ángeles le sirven, van a venir y ahí, ¿verdad? Jesús está diciendo soy Dios, de otra manera, ¿no? Otro ejemplo, en el templo, Juan 2, 18 al 22. Juan 2, 18 al 22.
Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Observen que Jesús está demostrando que en él habita toda la creación. Jesús está diciendo aquí que él es el templo, que en él habita toda la creación, porque es que el templo de Jerusalén no era sino una maqueta. Eso dice la Biblia. Dice, y Moisés hizo conforme al diseño que vio en la montaña. Así que ese templo de Jerusalén, claro, grandísimo, ¿no? Eran 150 metros de largo, eso era como abastos, una cosa grandísima. Pero Jesús está diciendo, yo soy el templo. En mí habita toda la plenitud de la deidad. Lo que Jesús está diciendo acá es tremendo. Mire que Pablo lo corrobora en Hechos 17:28. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Oiga, y nosotros preocupados por las 4 paredes. No es que Dios se mueve en la reunión, es que nosotros nos movemos en Él. ¿Notan la diferencia? Eso nos debiera ubicar, igual que a Pablo. Cuando Pablo dice el Dios de quien soy y a quien sirvo, no es el Dios que yo tengo y que yo elegí, es el Dios que me eligió a mí. No es el Dios que yo elegí servir, es el Dios que decidió que yo le sirva para algo. ¿Notan la diferencia? Eso nos ubicaría bastante. Yo voy a ver si sirvo a Dios. No. Dios dijo, voy a ver si usted me sirve para algo. Y nos hace útiles. Y nos hace servirle. ¿Sí? Incluso la Biblia dice que los que lo crucificaron sirvieron a Dios sin haberse dado cuenta. Cumpliendo las Escrituras. ¡Qué tremendo! Esto nos hace pensar que Dios puede intervenir de forma misteriosa en la vida humana si así Él lo desea. Por eso es que hoy, como los creyentes no queremos ir a los países musulmanes, Jesús se les está apareciendo allá. Y entonces usted coloca en internet, se apareció el hombre de blanco. Ellos lo llaman allá el hombre de blanco. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos predicando de ese Jesús. Porque es que el trabajo del enemigo en principio fue quemar las Biblias. Hoy es darnos tantas Biblias que no leemos ninguna. Ese es el gran problema que tenemos. Hablemos de Nicodemo. Ya voy acabando. Obviamente encontramos una cantidad de... Pudiera yo aquí hablarles de tantos personajes a los que Jesús se les reveló como Dios, pero quiero ver este de Nicodemo muy interesante, porque Nicodemo abarca a Jesús. Observe que Nicodemo es el que viene a buscar a Jesús. Él cree que está buscando a Jesús. 1. 2. Él cree que conoce a Jesús. Por eso él llega diciendo, sabemos
¿Sabe que el término sabemos ahí es eido? El término eido o aido que aparece ahí significa te investigamos, sabemos su dirección, su correo electrónico, su RH, su número de cédula. O sea, Nicodemo cree que conoce a Jesús. Y Jesús le dice, no, si usted no nace de nuevo no me conoce. No sabe quién soy yo. Necesita nacer de nuevo. Porque es que hay gente que sabe mucho acerca de Jesús, pero no lo conoce. Porque el término conocer en la Biblia es intimidad, es experiencia, no es letra. La letra mata, el espíritu vivifica. Por eso todo lo que usted aprende, llévelo a las rodillas. Porque si no, se le sube a la cabeza y se le llena el ego. No, llévelo a las rodillas para que se convierta en una experiencia. Observen acá, Juan 3, 12 al 13. Después de una conversación que Nicodemo no entiende, porque Jesús le responde, le dice, tienes que nacer de nuevo, etc. El hombre no entiende, ¿cómo así que voy a volver al vientre de mi mamá? Y la cosa, ¿no? Y Jesús le dice, eres maestro de Israel y no sabes. Oiga, ahí vuelve y usa la palabra sabes. Nicodemo llegó diciendo, sabemos. Tenemos información completa de ti. Pero cuando Jesús le dice, no sabes, usa el término veido. Recuerden, en griego, cuando usted tiene la palabra a, es comienzo, inicio, principio. La palabra ve significa anulación de ese principio. Ahí les estoy enseñando algo de griego. Entonces, hay un problema aquí, que cuando Jesús le dice, no sabes, le está diciendo, eres un ignorante total. Tremendo. Le está diciendo a ese maestro de Israel que aunque usted sepa delinear el nombre de Jesús en hebreo, en griego y en arameo y se sepa todas las canciones de Marco Witt, si no ha nacido de nuevo, usted es un ignorante total. Porque es que hay mucha gente que tiene mucho conocimiento acerca de Jesús, pero no ha nacido de nuevo, no lo conocen a Él. Y entonces son ignorantes totales. ¿Eres maestro Israel y no sabes esto? Tremendo. Porque eso es como que soy un bombero y no sé apagar incendios. No sé dónde queda la salida de emergencia. Estoy perdido. Ese es el problema de Nicodemo. Jesús dice lo siguiente, Juan 3, 12 al 13. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Notan cómo Jesús se está revelando como Dios? Piénselo. Primero, Jesús está diciendo que puede revelarle a él cosas espirituales. Pero ¿por qué no se las revela? Porque él ni siquiera quiere leer esto bien leído, con comas y puntos. No quieren aceptar la historia como está. Ellos cuando leen rojo dicen el rojo es sangre, el azul es el cielo, el verde es la esperanza. No, verde es verde, azul azul y rojo es rojo. Acepte lo que está leyendo ahí. Cuando usted acepte lo que está leyendo ahí, entonces el Señor le puede hablar de lo espiritual. Mientras tanto no. Amén. Porque es que por eso hoy tenemos gente espiritualista, hablan de vainas profundísimas, saben los nombres de los 1000 demonios y todas esas cosas. ¿Sí? Pero no conocen al Señor. No aceptan lo básico. Qué difícil aceptar el amor de Dios. Qué difícil aceptar el perdón de Dios. Qué difícil aceptar la gracia de Dios. Nicodemo no estaba aceptando lo que estaba viendo frente a sus ojos.
Por eso no estaba aceptando a Jesús como el Mesías, lo estaba viendo como un maestro más. Y hay gente que hoy no está aceptando a Jesús como Dios. Creen que es un superhéroe, el Che Guevara, vestido en bata. No conocen a Jesús, porque no lo ven como Dios. Oiga, Nicodemo está desorientado. Él vino de noche buscando a Jesús. ¿Qué le está diciendo Jesús? Señor, nadie subió al cielo. Ah, ¿usted cree que me está buscando a mí? No. Yo fui el que vine del cielo a buscarlo a usted. Wow. Ay, busque a Dios. Carreta. Dios es el que lo vino a buscar a usted. Si Él no hubiera venido, fregados. Tremendo. Ese es el gran lío que tenemos. Nicodemo no estaba viendo a Jesús poniéndole la trampa. ¿Cómo le puso la trampa? Nicodemo veía los milagros y decía, no, pero es que ese maestro tiene algo raro, ¿cierto? Yo quiero eso que tiene. Les puso la trampa ahí. Eso es bíblico, ¿cierto? Eso dice Jeremías, me sedujiste y me dejé seducir. Puso la trampa. Pero fuiste más fuerte que yo y me venciste. Jesús le puso la trampa a Nicodemo. Ah, ¿les gustan las letras? Les voy a dar letras. ¿Les gustan los maestros? ¿Les gustan los milagros? No. Y les puso la trampa. Y Nicodemo se había mordido el anzuelo. Él creía que era el cazador. No, voy a buscar la presencia de Dios, carreta. Dios trae su presencia. Dios nos trae a su presencia. ¿Nota la diferencia? Por eso dice la Biblia, llévame a la roca. Es más alta que yo. Es Él. Por eso el salmista decía, atráeme hacia ti. ¡Wow! Necesitamos cambiar. ¿Sí? Ese enfoque. Una pregunta, pastor. Usted habla de traer a la presencia. Cuando Dios, una cosa es traer a la presencia, el Señor nos trae a su presencia y otra es llevarnos a la presencia. Digamos que usamos el término más como que Dios hace evidente su presencia en algún momento determinado. Sí, claro, es que hoy, y creo que ustedes lo han escuchado, en internet suena, no, es que vamos a traer la presencia de Dios. No vamos a traer la presencia de Dios. Por eso el Padre Nuestro dice lo siguiente, ora a tu Padre que está. Él está siempre presente, ¿cierto? Somos nosotros los que no nos damos cuenta que Él está presente. Pero hay momentos en que Dios hace evidente su presencia. Eso es que llamo yo que Dios nos trae a su presencia. Es decir, que Él hace evidente su presencia. Recuerden, por ejemplo, en la antigüedad, personas como Jacob, le pasó también a Josué. Allá está el ángel con la espada desenvainada. Y Josué pregunta, ¿y usted quién es? Y él dice, ¿usted por qué pregunta quién soy yo? No debiera estar preguntando, debiera estar entendiendo quién es el que está frente suyo. Lo mismo está pasando acá con Nicodemo. ¿Qué es lo que sucede en las congregaciones? Oiga, estamos aquí en la adoración, ella está derramando sus lágrimas, estamos cantando, vemos gente conmovida y otros no están percibiendo, no están entendiendo quién es el que está aquí en medio suyo. ¿Sí? Ahora, observen qué dice Jesús, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Observen esta frase, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pregunta, ¿quién puede estar aquí y allá al mismo tiempo? Solo Dios puede estar aquí. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo así de frente? Yo soy Dios, Señor. Aquí mientras hablo con usted también estoy gobernando el universo. Wow. Más claro no se puede. ¿O sí? Mi ñapa. Okay.
Un buen maestro que respete da ñapa, ¿cierto? Juan 10, 30 al 33. Jesús dice lo siguiente frente a los religiosos de su época. Juan 10, 30 al 33. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Se la estaba cantando de frente. ¿Sí? Ustedes saben que hay una escena en la Biblia muy interesante. Cuando los soldados vinieron a arrestar a Jesús, Jesús responde: yo soy. Cuando él respondió: yo soy, ¿qué pasó con los soldados? Dice que cayeron hacia atrás al suelo. Es tremendo eso. Como que lo dijo en tono bajito y lo hubiera dado un poquito más duro. Porque ustedes recuerdan al profeta Eliseo, ¿no? Si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma, y se los consumió. Y luego vinieron los otros, y si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego y se los consumió. Si eso lo hizo un profeta, imagínense el Hijo de Dios si hubiera dicho: yo soy, entonces ¿cómo es que es? Donde diga cómo es que es, se armó la Troya. Tremendo. Es el poder de Dios. Es el Cristo que habita dentro de usted. Note que las obras de Jesús buscan que las personas vean a la persona detrás de esas obras. Por eso Jesús dice: las mismas obras dan testimonio. La gente está viendo el testimonio, pero no está viendo a la persona detrás del testimonio. Porque seguimos teniendo un pensamiento religioso como el de los fariseos. ¿Se acuerdan? Si alguien jura por el templo, eso no es nada. Ah, pero si se meten con el oro del templo, eso sí es grave. Qué terrible es. ¿Saben que hoy las personas siguen quedándose en mirar las obras y no al gran arquitecto detrás de las obras? ¿Lo notaron? Dios debe ser mirado como papá. ¿Saben que esa es la intención principal de Jesús? Revelarnos al Padre. De eso trata el Evangelio de Juan. Revelarnos al Padre. Esa fue la tarea de Jesús, revelarnos al Padre. ¿Usted ya vio a Dios como papá? ¿Lo ha experimentado como papá? ¿Usted sabe lo que es que Dios lo siente en sus piernas y lo abrace? ¿Que lo mime bajo sus alas? ¿Sabe que pocos han tenido esa experiencia de Dios, un papá? Juan 14, 8 al 10, terminé con esto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Profundo. Profundo eso. Por eso me gusta
lo que dice, hay un video que se llama El Padre Pródigo. Me fascina ese video, cuando puedan conseguirlo, véanselo por favor, vale la pena. El Padre Pródigo, se me olvida ahorita el nombre del autor. Es como un sketch, pareciera una obra de teatro muy especial, ¿sí? Se llama así, El Padre Pródigo. No sé el nombre, estoy tratando de recordar el nombre. Bueno, si lo recuerdo, lo busco y se lo paso y lo compartes, ¿listo? Me impacta. Porque ustedes saben qué significa el término pródigo. A ver, alguien que... Le voy a dar un libro al que me diga qué significa pródigo. Porque predicamos del hijo pródigo, pero ¿qué significa pródigo? ¿Cómo? Que va y vuelve, no. ¿Eso es un caucho? ¿O que va y vuelve? Oiga, me voy a quedar con el libro. Bueno. Cuento hasta 5. A la 1. Lo están buscando allá. ¿Cómo? El que es generoso. No. 2. No, eso es lo que digo ya. 3. No. 4. No. 5. Pero digo, derrochador. Derrochador. En esa historia no es, sí, el hijo derrocha, pero ¿sabe que hubo alguien que derrochó más? El papá. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que él les repartió la herencia. No fue que le dio la herencia al vago que fue. Les repartió la herencia. Y con lo único que se quedó fue con el becerro. Y qué interesante, un becerro y no un cabrito y no una oveja, ¿sí sabía? Porque el becerro solo se ofrecía por el sumo sacerdote. El único que podía ofrecer becerro era el sumo sacerdote. Interesante. Y con lo único que él se quedó fue con el becerro. ¿Y sabe qué hizo cuando apareció el chino? Ofreció el becerro. Eso está indicando que está posicionando a su hijo no solamente en la familia, sino como sacerdote de la familia. Dios derrochó tanto que nos convirtió a usted y a mí en reyes, sacerdotes para Él.